buen día, otra vez por aquí estamos con otro video, porque les comento que hoy vamos a Pátzcuaro, vamos a un evento a platicar sobre la fotografía purépecha. Y pues nos tocó en un día lluvioso, esto se debe creo a los huracanes, y quienes conocen la región pues saben que estamos llegando ya casi a Cherán. Los invito para que me acompañen. Y ya estamos aquí en Cherán, en la salida rumbo a Nahuatzen, esperando que pase el transporte porque tenemos que llegar temprano y además está lloviendo. Y ya estamos saliendo de Cherán y como pueden ver pues le falta una rodada aquí también a la carretera. Vamos rumbo a Nahuatzen. Y ya llegamos a Nahuatzen, estamos en la salida. Pero antes de continuar vamos a comer un poco. Vamos a llegar aquí a este lugar que se llama, creo, Cocina Económica El Indio. Vamos a ver qué encontramos para comer aquí en Nahuatzen. Buenos días. Buenos días. Y miren, son las 8:42 y ya están haciendo las tortillas a mano. Miren nada más. Así que esto es lo que vamos a comer ahorita. Hola. Bueno, y aquí está la masita. Miren nada más lo que vamos a disfrutar. Y le preguntaba, ¿qué podemos encontrar de comer aquí ahorita? Ahorita tenemos comida de cocina, hay bistecito en salsa de jitomate, hay carnita de puerco es costilla, en salsita verde, frijolitos y hay chicharrón. Están cocinando chicharrón y nada más. Muy bien. Doña Laura, entonces ¿estamos en dónde? ¿En Nahuatzen? En Nahuatzen, Michoacán. ¿En qué punto para que la gente pueda Aquí llegar? sobre el Libramiento, a la altura del Auditorio Nuevo. Muy bien, muchas gracias. Para quienes siguen este video, les quiero platicar que seguimos en camino hacia Pátzcuaro. Apenas vamos pasando por Pichátaro y parece que las amables personas que nos van a llevar hasta allá van a darle por Erongarícuaro. Búscame, que me encanta ver tu nombre en mis notificaciones. Recuérdame, cuéntame de tu día y mándame canciones. Que tengo miedo de sentirte distante, no me quiero despedir. Si para ti también fue tan importante, lo sé, yo estuve ahí. Fue tan... Y por fin ya estamos en Pátzcuaro, estamos en la parte del centro histórico de la ciudad y vamos a caminar hacia el centro cultural jesuita, justo al centro de la ciudad. Así que acompáñenme. Fue tan parecido al amor. Ya no sé si existe algo mejor. No sé si te estoy esperando y me prometí que no lo iba a hacer, pero es que te pareces tanto a lo que siempre imaginé. Completa, porque falta poner en el centro a uno de los hijos que estaba preso en Estados Unidos, ¿no? Entonces él estaba la familia buscando la foto del hijo que podían incluir ahí, ¿no? Y por eso dejó él intencionalmente ese espacio en el centro, ¿no? Entonces para mí es como, mirando la foto, mirando los gestos de las personas, es este esfuerzo por unirse a partir de un evento, digamos, frágil en la familia, que es la salud del Señor. Esta búsqueda por unirse. También me pregunto, pues, ¿en qué momentos la gente acude a tomarse una foto, ¿no? Porque no es todos los días, es cuando alguien fallece, cuando es un cumpleaños, cuando es un evento, cuando se juntan los hermanos, ¿no? Entonces... Fue tan
conmigo. Ya nos desocupamos de nuestra actividad del día de hoy. Hoy vinimos a una reunión de un grupo interdisciplinario para platicar sobre la importancia de la fotografía en la región purépecha. Estamos aquí en el centro de Pátzcuaro. Vamos rumbo a la salida para retornar a Chilchota. Y después de esperar un rato, ya llegó el camión que nos va a llevar a Cherán. Así que vamos a subirnos. Mejor, no sé si te estoy esperando y me prometí que no lo iba a hacer, pero es que te pareces tanto a lo que siempre imaginé. Ya son las 7:15 y acabamos de llegar aquí a Cherán para transbordar y ver si encontramos un carro para irnos a Chilchota. Imaginé, dime que fue real, que también lo sentiste. Dame una señal, dime que ya volviste, porque es que te pareces tanto. No sé si te estoy esperando y me prometí que no lo iba a hacer, pero es que te pareces tanto a lo que siempre imaginé. Búscame. Y ya llegamos a Chilchota. Son las 8:20. Y así es como el día de hoy termina para nosotros. Y ojalá que hayan disfrutado el video. Nos vemos en la próxima. Qué extraño ver tu nombre en mis notificaciones.